Le damos una cariñosa bienvenida. Seguimos con ustedes conversando estas cosas lindas de la carta que Pablo envió a los hermanos de Éfeso y por ende nos lleva a nosotros. Es una linda bendición. No sé si alguna vez usted, yo creo que lo tiene en su mente, se acercó a una dama y le dijo: mira, quisiera que tú fueras mi compañera de la vida. Es un momento muy grato, ¿eh? Pero ¿qué está pasando con la sociedad, con los matrimonios, especialmente hoy día? Increíble cómo Pablo toca esta temática y la hace de una manera muy sensible. Y quédese para que usted también converse con nosotros en su hogar y aquí nosotros en los estudios acerca de este tema tan maravilloso, cónyuges junto a la cruz. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Gracias, Raúl, por la bienvenida. Aquí estamos una vez más para seguir comentando la palabra de Dios. Ahora, en esta ocasión, un tema muy actual, con muchos consejos para muchos difíciles de guardar o de practicar en la vida, como es la relación de los cónyuges, los roles de cada uno, el estatus y la autoridad que cada uno tiene en el matrimonio, y cómo el apóstol Pablo hace una comparación entre Cristo y la iglesia con la sociedad conyugal de los dos esposos. Bueno, Pablo va a tomar este tema y lo veo delicado porque estamos en una sociedad en que pareciera que los valores se han dado vueltas, se han trastocado. Sí. Y no nos hemos dado cuenta como algunos grupos minoritarios están colocando leyes que estorban la buena convivencia entre esposos. Sí. Y pareciera que es un menoscabo cuando Pablo habla de estas cosas acá en una sociedad como la de nosotros. Sí. Incluso leyendo los textos acá, el versículo 21 del capítulo 5 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Claro, si usted lo mira así rápidamente, pareciera, voy a decir la expresión machismo, pero de proporciones, ¿no te parece? Sí. Aquí el hombre manda y el hombre dirige, pero uno se olvida de algunos detalles. Primera cosa es cuando dice, someteos unos a otros. ¿Cómo esto? ¿Me voy a someter yo? No, pero dice, en el temor de Dios. Sí. O sea, es una actitud que va compuesta de lo que es Dios. Sí. Y cuando ya lo hemos estudiado lo que es Dios, Dios es amor, misericordia, perdonador, justificador, ¿no es cierto?, misericordioso, tardo para la ira, todas esas características las tiene Dios. Entonces, en esa característica es cuando él habla y dice, someteos unos a otros. Sí, incluso la sociedad ha ido cambiando. Cada sociedad y cultura en el pasado ha tenido una connotación machista, hombres que han sido maridos abusadores, y hoy en día estamos llegando al nivel de nivelar las posiciones del esposo y la esposa. Incluso en algunos casos la esposa manda más que el marido o tiene más autoridad. Entonces uno se hace la pregunta, ¿esto que dijo Pablo lo dijo para nuestros días? ¿Esto tiene una trascendencia hoy? Mira, estoy pensando, quizás saliendo un poquito del tema, lo vamos a ver más adelante. Cristo no abordó el tema, por ejemplo, de la esclavitud, pues lo vamos a conversar eso. Sí.
Pablo lo va a enfrentar también y muy delicadamente va a hacer un llamado a ser siervos fieles. Pero si tú miras con tranquilidad, te vas a dar cuenta que la sociedad pareciera en que estaba Éfeso era una sociedad que no cumplía este rol de amor cuando dirigía el hogar, Sí, sino que era el hombre autoritario, que a él hay que obedecerle y a él hay que hacerle las cosas, a él hay que humillarse, ¿no es cierto? Una serie de cosas que van a aparecer aquí en una sociedad así. claro. Y la sujeción, esa palabra es interesante porque esa palabra significa subordinadas. La mujer en Éfeso no estaba sujeta a sus maridos en la iglesia. Eran mujeres que se mandaban solas, que tomaban sus decisiones. El marido no era considerado en el rol, en la posición en la cual debía estar como hombre. Y es por eso que Pablo tiene que decir que el marido es cabeza de la mujer. Aquí hay un gran tema que no lo vamos a poder abordar hoy día. ¿En qué sentido el marido es cabeza? Y, y que las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo. Aquí hay mucho que comentar, hay muchas posiciones, hay que tener varios textos bíblicos, porque a la mayor parte de las mujeres hoy en día no les gusta la sujeción. En realidad lo que está pidiendo la mujer hoy en día es autonomía, liderazgo, y son temas que tenemos que tratarlos a través de la Biblia para saber cuál es el límite y cuál es el equilibrio que debe existir. Ahora hay un problema acá en nuestra sociedad y uno también lo tiene, no está ausente de esto, es qué consecuencias tiene sobre los hijos y la familia esto, cuando aparecen roles que cada uno se quiere imponer, ¿no es cierto? Pero la palabrita que a mí me gusta porque dice que sométanse, dice aquí, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Claro. O sea, no es la política que ahora estamos viendo en esta sociedad, porque aquí no se está tomando en cuenta a Dios por ningún motivo. Incluso se está tratando de sacar de esto, ¿no es cierto? Y esta va a traer como consecuencia algo realmente nefasto. Yo recuerdo cuando hace muchos años yo le escuchaba ese texto, dice, como en los días de Noé. Sí, se Eh, casan y se... y uno miraba hacia el futuro y decía, pero, por ejemplo, tú sabes que sus ciudades como Sodoma y Gomorra que fueron destruidas, y cuando uno lee con detención, y yo lo recuerdo eso antes, pero ¿cómo es posible? Dice que hasta los niños, los viejos, los jóvenes, todos, incluso al quedar ciegos, siguieron insistiendo. O sea, ¿cuál era la perversión? Entonces uno dice, y será, pensaba yo hace muchos años eso, y llegaremos a eso, pero Jesús dijo que sí, pero cuidado, porque con mucho respeto uno tiene que decir ahora Claro. que efectivamente vamos hacia allá, Y algo terrible. según estos textos debiera estar Jesús, la religión, la oración del matrimonio, la comunidad religiosa dentro de la familia, comunión, es importante para solidificar lo del matrimonio porque aquí habla de sumisión, habla de que ambos deben estar sujetos, no debe haber un abuso, pero aquí nos habla de un estatus, la mujer debe estar sujeta a su marido como al Señor, que es importante esa palabra, como al Claro. Señor, no de una manera servil, sino de una manera devota, y también tiene que actuar con sabiduría, como se ha dicho anteriormente. Y ya vamos a ver el tema de los maridos, porque ahora viene lo de los maridos. Sí, Exactamente, pero a mí me gusta mucho porque la Biblia nos dice que el marido es cabeza de la iglesia, y entonces ahí apareciera que ya ves que la Biblia está llevando esto hacia el machismo. sí, Yo quedé sorprendido, quizás con esto termino para que pasemos a otro bloque, a otra conversación. Los intentos de hacer cambios en la Biblia para sacar todo lo que esté tendiendo a hablarse de machismo y tomar como liderazgo a la mujer. sí, La Biblia dice que
no se puede cambiar ni una tilde ni una jota. Y tú sabes que el tilde y la jota son los signos más pequeños en el idioma original, ¿no es cierto? Entonces, esto es realmente terrible. Yo creo que hay que meditarlo. Y peligroso. Peligroso, exactamente. Sí. Bueno, vamos a seguir leyendo acá para ver qué nos dice Pablo, porque recién estaba diciendo que los maridos deben ser la cabeza de la iglesia como Cristo es cabeza de su iglesia, ¿cierto? Sí. O sea, ese es el parámetro, esa es la forma de medirse. Entonces allí como que cambia totalmente y radicalmente la postura que a lo mejor se está pensando del machismo el que manda. Porque Cristo, ¿qué hizo? Teniendo todos los poderes del universo, vino y se humilló. Sí. Y fue cabeza de su iglesia. ¿Qué decía desde el versículo 25 al 27? Leo acá, mira. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Oiga, pareciera que uno puede tomar esto al revés de lo que se está diciendo, pero es tan claro Pablo aquí lo que está diciendo, porque cuando habla marido amar, porque dijo, ustedes son la cabeza de la iglesia, ustedes son los dirigentes, ustedes son los jefes, pero ahora le dice, ama, ¿a quién? A la esposa. Bueno, aquí también hay que comentar algo muy importante. En 2 epístolas el apóstol Pablo le dice a las esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Habla de subordinación, de sujeción, habla de dependencia, pero una sujeción como al Señor. Pero aquí destaca, y también en la otra epístola, que los maridos deben amar a sus mujeres. Y esto es más amplio. El amor significa también dependencia, significa cuidado, sostenimiento, provisión hacia la mujer, y significa también un sacrificio por ella, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si uno saca la cuenta, el texto bíblico, ¿a quién le exige más? ¿A las mujeres que se sujeten a sus maridos o a los maridos que deben amar a sus mujeres? ¿Qué es más amplio? ¿Qué es más profundo y qué es más sacrificado? Claro, el parámetro es muy alto. ¿Cuál de los dos es más alto? Claro, en este caso la exigencia para el marido es mucho más alta porque el parámetro es Cristo, como Cristo amó a su iglesia, dice, y no solamente la amó en palabras, sino se entregó a sí mismo por ella, ¿entiendes? Hizo más de eso. Sí. Por allí hay un texto que dice que Dios ama como a sus hijos, como a su iglesia, como la niña de sus ojos. Tú sabes que es muy delicado esta parte que tenemos acá nosotros. O sea, esa es la medición que aparece. Y esa es la comparación del marido hacia la iglesia. Claro. ¿Cómo un marido puede demostrarle a su esposa que la ama? Porque el amor es más allá de las palabras, tal vez más allá de las caricias. Le puede demostrar que la ama preocupándose por ella, por la salud, por sus deseos, por sus propósitos, proveyendo para la familia. Aquí hay un trato también de compañerismo, un trato de amor. Generalmente nosotros cuando nos piden hacer un matrimonio, generalmente yo he tomado estos textos. Siempre los tengo allí en el sermón cuando uno casa a una pareja. Ya. Porque es tan importante darle curso a un amor verdadero, contrario, como dice aquí el apóstol Pablo, a lo que comentamos recién, contrario a la fornicación, al adulterio, a la inmundicia. El amor es algo distinto. El marido
ama a su mujer cuidando de ella. Ahora, lo hermoso de esto es que hace comparación con la iglesia, porque él habla que la iglesia como esposa de Cristo, ¿no es cierto? Y en esta relación ve uno cómo sería una sociedad que tuviera estos parámetros. Yo pienso que no habría nadie, ninguna mujer que reclamaría algo si es así tratada como Cristo trata a su iglesia. Sí. Alguien se levantaría y decir, ¿sabe que reclamo porque me tratan muy bien? No sé. Sería una especie así como decir algo está pasando en la mente que no Claro, entiende. que el marido comprenda a la mujer. Claro. Nosotros sabemos que, y se ha hablado mucho de esto, que entender a una mujer es difícil. Algunos dicen que debemos amarlas y no tanto entenderlas, pero cuesta entenderlas. No es por experiencia propia, pero aquí nos habla de ese amor que puede demostrarse en hechos, porque el marido le demuestra en hechos a la mujer cuando la ama. Claro. Hay diferentes situaciones en las cuales el marido le está mostrando cómo Cristo cuida de la iglesia, que es su cuerpo. Me imagino que Jesús está constantemente cuidando a sus hijos en las iglesias, siempre permanentemente dispuesto a escuchar sus oraciones. Así también la mujer debe estar dispuesta a escuchar también al marido como en el Señor. Es difícil en realidad a veces porque los caracteres son un poquito distintos, pero cuando se hacen las cosas en el Señor, bajo ese parámetro hay una reflexión antes de llegar a hacerlas. Claro. Porque muchas veces eso de exaltarse y pasa a llevar sentimientos, pasa a llevar personas. Sí. Tú sabes que algunos dicen que es más complejo el ataque psicológico, ¿no es cierto?, que el ataque físico. Sí. Porque por último, un moretón, voy a decir así que no debería haberlo dicho, pero se pasa, pero el psicológico queda en un lugar donde es muy difícil sacarlo. Sí. Y eso a veces está ocurriendo. Bueno, efectivamente esto nos queda grande. El modelo que puso el apóstol Pablo para los maridos de un amor como el de Cristo hacia la esposa, hacia los hijos también posteriormente, hacia la familia. Como decía Raúl, ¿cómo sería nuestra sociedad si nosotros tuviésemos matrimonio de esta manera? Con esta cautela, con esta prudencia, con este cuidado, con esta dependencia de Dios, la sociedad sería distinta. Habría más felicidad en el hogar, felicidad en la familia y felicidad en los hijos. Sería un cambio radical, el concepto familia como la Biblia lo presenta. Te estaba mirando acá, Pablo hablando a la iglesia de Corinto. 2 cartas que le envió. La primera fue muy duro, la segunda él bajó el perfil, incluso le dice, me tenía que decírselo de alguna manera. Pero acá, en 2 Corintios capítulo 11, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, dice, porque os celo por celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura ante Cristo. Esta relación que hace Pablo con la relación matrimonial es lo que él siente con su iglesia, que esa iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Tengo un celo por ustedes porque la desposé, han sido únicos para mí, dice. Pero temo que, si por la serpiente como la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, tomó este ejemplo así práctico, ¿no es cierto?, de las relaciones entre esposos, para decir cómo él amaba a esa iglesia de Éfeso,
y que él no quería que se perdiera por nada del mundo. O sea, yo los quiero preservar, quiero mantenerlos, ¿no es cierto? No quiero que sean engañados. Y les dice, acuérdense del Edén, fue engañada, qué terrible, dice. Y estamos pagando ahora las consecuencias. Tantas cosas que Pablo nos dice en realidad para que tengamos una vida feliz. Y seguiremos estudiando sobre esto. Sigamos viendo acá algunos otros textos que estamos viendo. Capítulo 5, ¿verdad? Del 28 al 33. A ver qué es lo que dice. ¿Puedes leerlo? Ahí lo tienes. Ya. Leo entonces la epístola a los Efesios del apóstol San Pablo, capítulo 5, versículos 28 hasta el 33. Estamos hablando de la sociedad conyugal. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Estaba leyendo acá Génesis, capítulo 2, 24, donde dice la Escritura. Por eso que hay tantos intentos de sacar estos primeros capítulos de la Biblia como verdaderos o sabios o inteligentes. Sí. Son historias, dice. No. Aquí está la palabra de Dios. Por tanto, dice, dejará el hombre ¿a qué? A su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa eso de una sola carne? Claro, aquí en este texto creo que todo es importante lo que hemos leído, pero como el tiempo no es demasiado, queremos abordar un poco lo que significa ser una sola carne, que es un derecho, es un compromiso de amor de los cónyuges al unirse en matrimonio. Aquí el Señor autoriza la relación conyugal, las relaciones sexuales, que dan a entender que el hombre y la mujer tienen el derecho, el privilegio y también de disfrutar de este placer que Dios ha entregado a los matrimonios en el concepto correcto de la relación sexual y conyugal. Es por eso que esto significa que nunca debe existir una separación de esta unión sexual. El Señor está invitando a mantenerla, a pesar de que en algunos casos ya pasan los años, pero eso no debe dejarse de lado, excepto que hayan impedimentos biológicos, pero la relación sexual es como una unidad para todo lo que significa el resto del matrimonio, aunque no es lo más importante, pero no debe escasear, no debe ausentarse de la vida de los maridos y mujeres. Ahora, claro, la Biblia plantea esta idea de unidad de cuerpos, pero también la unidad de una comunidad, la unidad de una realidad, la unidad de una reciprocidad, ¿no es cierto? O sea, de todo. Porque a veces vamos y pensamos que solamente esa relación que hay, ¿no es cierto?, de pocos minutos en la vida, pero es todo. Es Claro. todo, toda la unidad, son todo un solo cuerpo. Por lo tanto, si hay algo que le esté pasando a su cónyuge, me debería doler como me duele a mí. Sí, amarse como a sí mismo. Claro, porque nadie se golpea y se golpea a sí mismo. Aunque yo he visto algunas culturas que lo hemos visto también en Chile, culturas que por adorar a alguien
van golpeando, haciéndose sacrificio, pero eso ya no está dentro de lo Claro. correcto de la Biblia. Efectivamente, todo esto está relacionado con el amor con la autorización divina que Dios entrega a los matrimonios, pero también este es un tema en el cual no hay mucha comprensión, hay mucha discusión, hay mucha ignorancia, porque aquí la Biblia lo habla muy claro. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Esto es algo como místico para muchas personas, pero en realidad la Biblia está hablando de una realidad, que no es bueno, dice, que el hombre esté solo, decía allí el Génesis, y también le haré ayuda idónea para él, y luego menciona lo que Raúl leyó allí en Génesis, que Dios fue el que realizó el primer matrimonio, y el Señor quiere que la pareja sea feliz con todo esto que significa el amor y con todo esto que significa la relación conyugal, que es un privilegio sexual que Dios ha entregado al matrimonio. El 33, ¿cómo termina? Diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 2 palabras, el esposo la ama y ella la respeta. Oiga, un momento, eso no es una obligación, Sí. pero que aparece como, ¿cómo decir así?, como un resultado de la relación. Yo he escuchado a esposas que tienen muy en alto a su esposo. Y lo respetan. Y lo respetan. Sí. Entonces, pero no es ese respeto de sumisión que a veces se entiende. Tú lo respetas porque si no lo respetas, Sí. ¿qué te va a pasar? Cuidado, no es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero el marido anda como sabio también, ¿cierto? Y anda como sabio, no como necio. Claro, Digamos, ¿sí? porque Esta es la relación linda que se debe tener, porque cada uno debe amar a su claro. cónyuge. Quiero leer un pasaje, Raúl, para terminar esta parte. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, verso 5. Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como un vaso frágil. Usted recuerda que les había dicho que han considerado acerca de las reflexiones de los estudios que Pablo nos está dando acerca de Éfeso, o sea, la iglesia de Éfeso. Y la verdad de las cosas es que uno, este tema, debería considerarlo así en forma muy personal y contarle a Dios si usted ve que quizás no anda como Cristo andaba con la iglesia. Quizás no respeta a su esposa, por lo tanto ella tampoco, y cada uno toma su camino. Esa es una cosa que lleva a una sociedad al deterioro, al derrumbe y a la perdición. Si han aparecido leyes, usted siga siguiendo la ley de Cristo. Amén. Ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Piénselo, medítelo, quizá háblele a su esposa, pero que el Señor los bendiga y sean fieles hasta el maravilloso encuentro cuando Cristo venga a buscarnos y llevarnos a un lugar donde todo será felicidad. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor los bendiga.